Venimos hablando bastante de maíz, hoy está el Congreso de Maíz en Pergamino, como les contábamos, pero tenemos que hablar de un cultivo muy importante, tenemos que hablar del sorgo también. Y hoy lo convocamos a Claudio Pastor, referente de ALZ Agro, para hablar de este cultivo y de lo que va a ser un intercambio técnico muy, pero muy interesante que se va a producir estos días, así que mañana concretamente. Así que Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy bien. Un gusto reencontrarnos contigo, Claudio, con una larguísima historia acá en la zona. En Venado Tuerto lo conocemos muy, pero muy bien. ¿Eh? Muchos años. Muchos años, exactamente, exactamente. Bueno, contanos, Claudio, sobre esta iniciativa que tienen con ALZ para charlar un poquito de sorgo en un escenario donde uno ve los informes de Dalbulus todo el tiempo y bueno, ojo porque hay zonas donde viste como en el fútbol, cambio, ¿no? Entra sorgo, sale maíz en algunas zonas. Sí, tal cual. En este caso, bueno, nosotros hacemos lo que se llama sembrando cambios. En este caso le toca al sorgo, pero ya estuvimos, bueno, más temprano con colza, que ahora Bien. ya por suerte están bastante bien implantadas, capeando un poco los temporales también de heladas y fríos que son más temprano, más en junio. Pero bueno, se hizo también bastante área este año, creció mucho la colza. Y ya el próximo mes entramos con soja, bueno, y venimos con maíz. Son espacios de construcción técnica que hacemos para capacitar a nuestro equipo y a nuestra red, ¿no? Y también a todo el productor que quiera escucharnos. Está muy bueno. Bueno, Perdón, Claudio, quiero hacer un sí, paréntesis breve, pero mencionás el tema de los cultivos de renta de invierno como la colza que crecen. Hay como una tendencia firme en ese sentido, ¿no? Muchos calzan muy bien en muchas rotaciones en donde el cultivo de renta de invierno se transforma en una herramienta como un cultivo de servicio también, ¿no? Más allá de la búsqueda de tener un cultivo extra, ¿no? Pero es un proceso que estamos viendo de intensificación agrícola, ¿no? sí, creció mucho y bien exponencial cuando esto se sumó al biocombustible para la aviación. Bueno, ahí pegó un salto fuerte, venía medio estancado y bueno, por supuesto todo pasa también por los precios de mercado. El Claro. precio de mercado está $500 o arriba, está bastante por el doble que el trigo o más. Siempre que está por el doble trigo o lo pasa, superan el doble al trigo, es un buen negocio. Ujú. O sea que más o menos uno podría tener según el área que rinde la mitad de un trigo, o a veces en algunas zonas bastante más que la mitad que el trigo. Entonces, ahí fue donde entró fuerte, bueno, en este caso colza, carinata y camelina, ¿no? Exacto, Sí, exactamente. sí, entró y viene, como te decía, exponencialmente creciendo. Nosotros estamos con colzas invernales, inclusive, que se pueden sembrar desde marzo a fines de abril, y después entras con las primaverales también, que, o sea, que tenés como 3 meses para poder estar sembrando el cultivo, y compite, bueno, bastante bien, o es un complemento, digamos, si querés, del trigo, ¿no? Bien, bien. Y sí, después podés ir a una soja casi con una soja de primera o un maíz un poquito más tardío, ¿no? De post crucíferas, digamos, ¿no? Sí, 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 es muy buena la rotación con maíz, aparte porque lo estás sacando antes y se te va un poquito más tarde, el maíz tardío que lo sembras en diciembre entra perfecto. Inclusive después, en nuestro caso, bueno, que tenemos todos los maíz en lis Claro. para controlar todo el guacho de la colza, no hay ningún problema con 2,4-D, así que realmente, nada, es una buena rotación y bueno, con muy buen margen. Bien, pero volvamos a nuestro querido amigo el sorgo, ¿no? Al sol. Al sorgo, al sorgo. Bueno, ustedes proponen en el título una pregunta que me parece muy interesante porque, y es esta, ¿por qué hacer sorgo, no? ¿Por qué incorporarlo a las rotaciones? ¿Por qué llevarlo a la producción? Por qué no pensarlo y está en la propuesta de ustedes también, combinarlo con la ganadería, ¿no? Sí, vos nombraste muy bien al principio, el tema de la chicharrita, justamente la campaña 24, digamos, cuando surgió, o sea, después de haber tenido el problema y la presión fuerte de chicharrita en el 23, en el 24 se llegó a hacer 1.100.000 de hectáreas de sorgo. O sea, veníamos siempre estabilizados en 700.000, 750.000, que es lo que hoy está sembrado. Pasó eso
y después bajó nuevamente a 750.000, que es lo que hoy está más o menos implantado. Y bueno, parecería que a veces solo por la chicharrita estarían haciendo el sorgo, pero la verdad que tiene un montón de beneficios, desde la estructura y aporte de carbono al suelo, por el tipo de raíces que tiene, ramificadas, profundas, no, nos produce mucho más que el maíz. El sorgo, por ejemplo, tiene mucho más tolerancia a la salinidad. Claro. Si tendríamos conductividad eléctrica hasta de 6,8 contra 1,7 en un maíz. O sea, lo podemos estar metiendo en un suelo que a partir de 4 de conductividad eléctrica ya es salino, podemos estar metiendo sorgo. Y bueno, y a veces también lo que pasa, y mucho lo hablábamos con los productores, siempre justamente por todas estas cosas y características que tiene, de estable, versátil, y bueno, siempre pobre va la peor parte del lote. Encima el maíz siempre, por supuesto, lo reservamos para los mejores lotes, pero si lo pondríamos a la par en una franja pegado al maíz haciendo exactamente el mismo manejo de fertilización, tener bien la fecha de siembra que caiga óptima, que no caiga en el periodo crítico. Bueno, teniendo algunos puntos en cuenta técnicos, podemos sacar rindes también arriba de 10.000 kilos. O sea, por supuesto, esto no es que uno va al contra del maíz, al contrario, nosotros vendemos maíz y Claro. mucho más que el sorgo, pero es un complemento y para algunos ambientes, supuesto más lo que es centro, norte del país, es donde más también lo usan. Provincia de Buenos Aires es bajo la superficie, donde crece mucho, donde compite un poco más justamente con todas estas condiciones, ¿no? Hay Claro. zonas donde el maíz da 5.000, 6.000 kilos, bueno, el sorgo entra muy bien. Entra ahí. La brecha de rendimientos está solo asociada a ambiente, es ambiente más manejo, más algún otro factor, o dónde radica principalmente ese problema. No, no, la brecha fundamentalmente es, por supuesto, por un lado la genética es importante. Cuando vos ves ensayos, Claro. realmente ves, a veces, qué sé yo, 9.000 kilos y el último dio 6.000. Decís, bueno, hay diferencias. Dentro también de los sorgos tenés tecnologías que hoy antes no las tenías, hoy te ofrece sorgos iGroup, si realmente tenés problemas de maleza, pues, digamos, el sorgo siempre tuvo un tema con las malezas. Claro. Las malezas cada vez en algunas zonas son muy resistentes y bueno, también era otra, digamos, una competencia que tenía con otros cultivos, pues es cómo controla la maleza con el sorgo. Hoy tenés sorgos iGroup donde puedes usar imidazolinonas y puedes hacer un manejo mucho más efectivo de la maleza, las gramíneas. Esa es una parte. Después tenés lo que es manejar la fecha que te decía de siembra, ponerlo, por ejemplo, acá en la zona núcleo. Normalmente los ciclos a floración son 80 días, tratar de que te caiga mediados de febrero es una buena técnica. Y bueno, y por supuesto lo que es la parte, todo lo que es ambiente, ¿no? Desde Mm. implantación, elegir buenos lotes. Hoy también el sorgo tiene mucha sensibilidad a residuos de herbicidas, una vez uno se da cuenta, y hay productos que son las sulfentrazón, que si que realmente así se hayan hecho hace 6 7 meses, lo puede afectar el sorgo. Entonces, nada, hay que tener en cuenta algunas cositas que a veces uno lo mete acostumbrado a sembrarlo normal sin ver esos efectos que puede tener, ¿no? La, la, Nutrición, como te decía, claro. y bueno, y estar encima monitorearlo, plagas. Y es muy importante en el sorgo el tema también de la cosecha. Muchas veces, no, sorgo lo dejo ahí, no pasa nada. Y bueno, uno cuando empieza a demorar la cosecha, se empieza a brotar los granos, empieza a rebrotar de abajo, empieza a tener humedad, después un desastre cuando lo cosechás. Entonces hay que tener un seguimiento bastante estricto, te diría, en ese momento, ver el momento justo para cosechar y si es necesario, desecar también, ¿no? Claro. Es una técnica que se usa mucho y podés eh, nada, adelantar la cosecha, sacarlo antes y encima emparejarlo y ser mucho más eficiente. O sea que hay muchos puntos, digamos, a tener en cuenta en ese sentido. Sin duda, sin duda. Bueno, el tema pulgón amarillo también ya hay tolerancia genética desarrollada, es decir, que hay herramientas como para que el sorgo se inserte perfectamente en las rotaciones. Lo vemos por acá, no es el cultivo
más presente, pero realmente lo vemos. Hay ambientes donde el sorgo va bien, y bueno, y también es una herramienta de nutrición animal también, ¿no? Es decir, una herramienta que calza muy bien en planteos mixtos, ¿no? Va muy bien. Sí, perfecto. No, sí, eso es muy importante lo que dijiste del pulgón. Hoy te diría que para el sorgo, el pulgón amarillo que apareció más fuerte en los últimos años, eh, realmente un sorgo que no tenga, bueno, en el caso de nuestros sorgos tenemos iGrow y también tenemos sorgos S-Protect, se llama. Claro. La verdad que cuando hay mucha presión, hacemos una aplicación en estos sorgos igualmente, pero cuando vos no tenés esta tecnología de S-Protect, se llega a hacer 3, 4 aplicaciones y hasta más, porque es muy destructivo. O sea, después de bajar el rinde a la mitad o perder. Nosotros hemos visto sorgos decapitado prácticamente la panoja, lo agarró antes Claro, una del locura. botón cuando están haciendo ahí, apareciendo la panoja y nada, directamente lo destruye. Y hay que estar muy encima con el insecticida. Por eso es muy importante el tema de hoy del pulgón, ¿no? Después tenés mosquitos, otros, pero digamos, hoy lo más importante es eso. Sin duda. Así que a tenerlo en A cuenta. tenerlo en cuenta. Después, no Claudio, tenés, bueno, estamos digamos. mostrando un poquito el flyer de la invitación para este encuentro técnico que ustedes proponen desde ALZ Agro, para hablar un poquito de sorgo. Eso va a ser mañana. Se pueden inscribir, hay un formulario para inscribirse y poder participar y sumarse y bueno, debatir un poquito con ustedes, con Arturo Bresanelo, que estará también charlando, ¿no? Sí, Arturo va a estar hablando de la parte de sorgos doble propósito. Nosotros tenemos también dentro de nuestros materiales sorgo, el Rodas, que es un doble propósito, y ese Protect para pulgón. Bien. Bueno, y hay nada, bastante interesante también toda la utilidad que tiene en el mundo ganadero, ¿no? Así que nada, bastante interesante. Vamos a hablar de vuelta las brechas, las densidades, fechas de siembra, un poco todo y tirar algunos tips importantes para que nos puede ayudar mucho al momento ahora de la siembra. Sin duda. Y después, aparte, el sorgo, si querés sumarle otro punto muy importante, es que mantiene un precio bastante sostenido. Estaba mirando, bueno, podemos saber, y proyectado hacia lo que viene desde el año pasado y este año, estamos casi todos los meses por encima del maíz. Sí, sí. Más en estos momentos el maíz está en 2,70 y el sorgo está en 2,77. O sea, tienen buenos precios, cosa que siempre fue un 20%, 25% menos que el maíz. Y hoy el sorgo lo tenemos por encima, o sea que también es otro punto a tener en cuenta a la hora de definir qué cultivo hacer, ¿no? Sí, sí, precio y demanda, porque vos por ahí podés tener precio, pero la demanda por ahí es fluctuante. En general la demanda es bastante firme también de sorgo y eso ayuda también. Sí, 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 China está una demanda muy sostenida y nada, no es que se va mañana, o sea, Exacto. ellos hacen una bebida alcohólica con el sorbo que parece que le dan firme Sí, 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 a la sí. bebida. Le Así entran que sin miedo. Le sí, le entran entran sin... sin miedo. Sí, exactamente. Claudio, muy amable por este rato con nosotros. Como anticipo de lo que va a ser esta actividad de ustedes de ALZ, seguramente vamos a ir en contacto y de paso te aprovechamos y hablamos de algunos otros temas. También te llevamos por el lado de las crucíferas un ratito para charlar. Un gusto reencontrarme contigo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, los esperamos mañana y ya el mes que viene vamos a ver el Sembrando Cambio de soja también que nos podemos contactar. Perfecto. Estaremos, Así que muchas gracias. estaremos charlando de eso también. Abrazo grande, ¿eh? Claudio Pastor de ALZ Gracias. Agro compartió este rato con nosotros, anticipando lo que va a ser esta actividad de mañana, en donde bueno, van a estar proponiendo o responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hacer sorgo? Se pueden inscribir, nosotros, bueno, pueden buscarlo en ALZ Agro, en las redes sociales. Nosotros también vamos a hacer el posteo del flyer para que ustedes tengan la referencia y el formulario para inscribirse y poder meterse y charlar un poquito sobre estos temas.